あなたの歌を聞かせてください。¿Qué significa ser humano? Una pregunta que posiblemente nosotros como seres vivos o humanos no nos lo hagamos tan seguido, pero esta es una de las preguntas más importantes para la protagonista de la serie que vamos a hablar el día de hoy. Wit Studios se ha caracterizado recientemente a crear historias originales y el que vamos a hablar el día de hoy es uno que para mí sin duda es de sus mejores trabajos originales. Soy Brandon Martínez de Oni Channel y el día de hoy vamos a hablar de Vivy Fluoret's iSong. Y no perdamos más tiempo. Vamos al video. La historia tiene lugar en Nearland, un parque temático donde los sueños, la esperanza y la ciencia coexisten como un parque temático de inteligencia artificial. El parque temático es donde nace la primera inteligencia artificial automatizada de tipo humano. Vivy es una inteligencia artificial que canta todos los días sobre el escenario para los visitantes del parque, ya que su directiva es hacer felices a todos a través de la canción. Un día, una inteligencia artificial llamada Matsumoto aparece ante ella. Dice que ha venido de 100 años en el futuro con la directiva de trabajar con Vivy para corregir la historia y detener la guerra entre la inteligencia artificial y los humanos que estallará dentro de 100 años. Así es como empieza nuestro viaje de 100 años con la cantante de inteligencia artificial, Vivy. ¿Qué puedo decir de nuestra protagonista Vivy? Creo que ella es uno de los mejores ejemplos de los personajes que son robots que se convierten en humanos o se van humanizando. Sí tenemos muchos ejemplos de este caso, pero siento que el cómo lo manejaron con Vivy fue muy bien hecho. A pesar de todas las situaciones y eventos por las que pasa durante los 100 años que nos enseñan en la serie, ella al final de la serie o al final del día se sigue manteniendo como ella misma o con su esencia, se le podría decir. Obviamente, al inicio empieza como un robot sin emociones y que solamente está acatando lo que le dirigieron, y a mí me gustó mucho el cómo poco a poco durante los episodios fue transicionando a ser alguien más humano de una manera bastante orgánica, porque durante todo el transcurso de la serie se va preguntando esa pregunta que hicimos al inicio del video: ¿qué significa ser humano? Matsumoto, quien es el acompañante de Vivy en la serie, sí es un personaje bastante cómico, o es el que normalmente aporta la parte cómica en la serie, y me gustó mucho el cómo también se fue desarrollando de mejor manera la relación entre ambos durante la serie. En el caso de los personajes secundarios y antagonistas que nos muestran durante la serie, no se me hacen malos, de hecho se me hace que los desarrollaron lo suficientemente para podernos conectar o relacionar con ellos, porque la mayoría de los episodios son de manera episódica. Entonces estos antagonistas o personajes secundarios o solamente aparecen como por 2 o 3 episodios, pero siento que los cubrieron lo suficiente para poder tener un sentimiento hacia ellos o una cercanía hacia ellos. En general, puedo decir que los personajes están muy bien cubiertos y es un punto bastante bueno de la serie. Chicos, con solo decirles que es para mí uno de los 2 puntos más fuertes que tiene esta serie, realizado por nada más ni nada menos que Wit Studio. Chicos, ustedes ya saben el excelente trabajo que en general nos brinda este estudio, y siento que para la serie de Vivy Fluoret's iSong hicieron un mucho mejor trabajo a lo que normalmente estamos acostumbrados de ellos. Ni me vengas con la excelente animación cuando habían peleas o escenas de acción. Muy buenas coreografías. También las expresiones faciales en momentos de tensión, y ni me vengas cuando eran esos acercamientos hacia el rostro de Vivy. Madre mía, el detalle en esos ojos. No saben cómo me encantaron esas escenas. Sonará raro decir esto, pero por episodio habían 1 o 2 escenas donde había un acercamiento al rostro de Vivy. Esos acercamientos para mí es de las mejores imágenes fijas que he visto en animes. Simplemente hermoso. Para mí, sin duda, el arte y animación de esta serie es uno de los mejores que vimos en 2021.
Uf, madre mía, qué perfecto trabajo. Este es el segundo punto más fuerte que tiene esta serie sin duda, en mi opinión personal, considerando que la misión principal cuando fue creado o realizado Vivi es la de hacer feliz a las personas con su canto. Pues sin duda, eso lo supieron demostrar muy bien en esta serie. Una muy buena mezcla de música orquestal, electrónica, ópera, e incluso algunos con unos toques de rock, etc. Simplemente los invito a que se pongan a escuchar toda la banda sonora de esta serie. Les aseguro que les va a gustar muchísimo, igual como le gustó a su servidor. Y ni siquiera he empezado con el opening y ending de esta serie. Algo que me gustó mucho aquí es que después de varios episodios el opening cambia de canción y también normalmente después de varios episodios las visuales del opening van cambiando en algunos detalles. Así que yo les recomiendo que presten atención a los openings después de varios episodios o incluso por episodio porque puede que hayan algunos detalles o cambios minuciosos, pero se aprecia ese trabajo. Ambos openings que nos mostraron me gustaron mucho y el ending, a pesar de no tener vocales, no las necesitaba. Con el simple tono del piano fue hermoso de principio a fin. Solo le quiero dar el total agradecimiento y reconocimiento al compositor Satoru Kosaki, quien ha realizado bandas sonoras para franquicias como Monogatari y Beastars. Sin duda, la banda sonora de Vivy Fluoret iSongs es uno de los que más me ha gustado en tiempos recientes y una que ustedes deben de escuchar sí o sí. La verdad, esta serie en casi todos los aspectos cumple de una manera excepcional, cumple de una manera exponencial. Puntos más fuertes, como mencioné anteriormente, es el arte, animación y la banda sonora. Para mí son trabajos perfectos. La historia puede que a primera vista sea otra historia de ciencia ficción futurista sobre el desarrollo de un robot que se va humanizando mientras va avanzando la historia, pero a mí personalmente me gustó mucho el cómo lo manejaron en esta ocasión. Podría decir que lo único que sentí que falló un poco fue los personajes secundarios antagonistas debido a que era poco tiempo el que nos dedicaban, pero también considerando que solo son 13 episodios y que cada episodio es casi de manera episódica, lo manejaron de una manera correcta, considerando los factores ya mencionados. Pero la verdad, de ahí en más, todos los demás aspectos me encantaron. Las flaquezas que mencioné no son tan importantes o no afectan de gran manera a la serie en general. Después de mencionar estos puntos, yo al anime de Vivy Fluoret's iSong le doy la calificación de 9.5 o 9.5. Hermosa animación, excelente banda sonora, buenos personajes, historia que ya se ha visto antes, pero bien ejecutada. Y eso es muy importante. Ustedes no saben cómo me encantaría que hubieran o existieran más animes originales como Vivy Fluoret's iSong, porque realmente no es tan común que se hagan animes originales, a veces por sentidos presupuestarios o a veces porque no les va igual de bien que a una obra basada en una novela ligera o manga. Pero le quiero dar todo el reconocimiento a Wit Studio porque es de esos estudios que siguen intentando brindar algo fresco, algo diferente o historias originales. Y lo han hecho ya con la película The Bubble, con esta serie de Vivy y también recientemente con Vampire in the Garden. Y sé que esta serie le afectó de manera económica a Wit, porque Wit Studio estaba pasando por un mal momento económico, pero gracias a Spy Family, ahorita el estudio se encuentra en un mejor momento y pues esperemos que en el futuro nos brinden más historias originales. Pero si no has visto esta serie, ¿qué estás esperando, amigo? No pierdas más tiempo y cuando tengas la oportunidad, pasa a ver esta serie. Si es el caso de que no te guste por la historia, sin duda te quedarías por el hermoso arte y animación y esa hermosa banda sonora. Para mí, Vivy Fluoret's iSong es uno de los mejores animes de 2021. Y bueno, chicos, hasta aquí mi reseña de Vivy Fluoret iSong, uno de los recientes animes originales que ha realizado Wit Studio. Si ustedes han visto esta serie, me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios. O si no lo conocían, les llamó la atención con este video, ¿están convencidos? ¿No están convencidos? Todo lo que quieran opinar, me encantaría escucharlo, o más bien verlo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Oni Channel, que es totalmente gratis, y así para que también YouTube recomiende este video y para que más personas se puedan unir a esta hermosa familia.
Soy Brando Martínez de Onichannel y mi querida Succubi Morgan y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.